Hola, buenas noches. Eh, Vamos a hablar de la forma urbana y el ámbito público. Cuando habíamos estado hablando de la forma urbana, decíamos que su, me- su mayor capacidad es ayudarnos a movernos en la ciudad, estar, hacer que los lugares sean más claros. Cuando vemos un entorno como este, podemos relacionar directamente lugares que son muy activos o muy pasivos, perdón, o son bastante, implican movernos en carro, son aislados, probablemente son casas sueltas en el paisaje. Y entonces nos llevan a pensar en que tenemos que salir tal vez en nuestro carro y andar muchísimo para poder llegar a la escuela. En cambio, en este caso, podemos salir directamente, atravesar desde el centro del proyecto hacia la escuela que se encuentra en la esquina. Adicionalmente, esta es la única ruta que tendríamos para encontrarlo, ya que esto probablemente son conjuntos cerrados. En este caso, tenemos varias de opciones. Por acá, por acá, por acá, con lo cual vamos a tener muchas posibilidades de generar eh, condiciones óptimas para la seguridad, para evadir cualquier tipo de abuso. Esto se percibe en la mayoría de ciudades, en diferentes condiciones. Entonces vemos que las ciudades que tienen alguna historia, como Barcelona, como Copenhague, París, Londres, Roma, son más irregulares. Y aquí tengo que hacer una aclaración. La mayor permeabilidad, el mayor índice de permeabilidad no significa que sea mucho mejor. Pues que también hay unos límites, hay unos topes. Yo les decía que las manzanas pueden ser entre 80 y 120 metros. Menos de esa proporción resulta que termina siendo un problema, porque se puede desbordar, es muy fácil que aparezcan inquietos incontrolables para las autoridades. Pero hablemos de ámbito público. ¿Qué es el ámbito público? Podríamos decir primero que todo que lo público es lo que está externo, el ámbito público es lo que está externo a los edificios y el ámbito privado es lo que está en el interior de los edificios, desde la fachada hacia adentro. Y ahí entra otra situación, que es espacio público entonces. El espacio público es aquel espacio, son aquellos lugares para el disfrute de las personas. No es lo mismo espacio público que ámbito público. En el ámbito público incluimos las vías, incluimos los parques, sí, pero de manera muy global. En el espacio público es ese lugar específicamente para las personas, para que los peatones se puedan quedar ahí. Un parque, una plaza, un, una plazuela, un pasaje. Y aquí nos vamos a encontrar situaciones como esta, parqueaderos. En este caso, esto es Chicago, y entonces vamos a encontrar un parqueadero de la vía férrea, y miren que ocupa una gran proporción de área, una gran porción de área. Y entonces, bueno, vamos a ver, ¿será que un parqueadero es un ámbito público? Bueno, en ese momento a lo mejor sí, pero ¿será que es espacio público? No. En ese punto, cuando cambia, sí se vuelve espacio público y se convierte en el Millennium Park de Chicago, que incluye obras tan importantes como La Burbuja, que es la escultura más visitada del mundo, o directamente el, este escenario al aire libre diseñado por Frank Gehry, que su forma probablemente uno la percibe desde acá
y dice, este elemento, pues sí es importante, es un Gehry, se ven esas lenguas, las cintas sueltas ahí, pero tiene mucha más fuerza cuando lo comprobamos. Resulta que cuando ponemos a verlo desde este punto, y les invito a que usen Google Review y se paren aquí y observen hacia este lado, van a encontrar que este elemento es singular y conecta con otros elementos al fondo de la ciudad. Entonces, hay una doble utilidad en el elemento. Y adicionalmente empiezan a ver, en el espacio público empiezan a ver subespacios, situaciones diversas. Esto es un subespacio, esto es otro subespacio, esto es otro, esto es otro, esto también es otro subespacio. Entonces, resulta muy fácil diferenciar situaciones, resulta muy fácil caracterizarlas y además darle muchísima distinción. No es hacer una sola forma por hacerla, como sucede en otros lugares. Y si a esto le acompañamos de luz, pues entonces empieza a cambiar, es un espacio público cambiante. Miren lo que sucede con el escenario de Gehry, incluyendo una reja. Y cuando vemos directamente la burbuja, pues encontramos que debajo también hay actividades, una actividad comercial, una actividad que intenta eh, hacer que ese lugar sea vital a todas horas. Y de fondo del parque se encuentra ese río, perdón, ese mar enorme que vemos allá, que se ve maravilloso contrastando con todo esto. En contraste con lo que sucede allá, encontramos lo que sucede acá, en Bogotá. El Parque Tercer Milenio, que fue intervenido recientemente, de nuevo, y que no funciona. Originalmente fueron manzanas, que fueron eh, destruidas, pues, eliminadas, y se produce esto. Simplemente un eje, que intenta conectar, pero que no lo hace porque no llega a ninguna parte. Y aparte, y otro eje que está por aquí, y otros ejes. Pero todos están cortados, no tienen fuerza, no tienen continuidad. Aquí simplemente hay un juego geométrico, un juego volumétrico, no hay un diseño del espacio público coherente, a pesar de que lo haya diseñado Diana Biesner y Giancarlo Massanti. Y resulta que ellos, en su afán de, ser, de generar su lenguaje formal, producen unas formas de montañas terribles que implican un desgaste para la ciudadanía porque son tan altas que no ayudan a generar una, podríamos llamarlo, una percepción de seguridad. No generan confianza. Yo estoy aquí caminando, si vemos la proporción de este carro, voy caminando por aquí y no sé lo que va a haber allá. Y estoy aquí y a lo mejor no sé lo que va a suceder aquí. Pueden saltar y robarme, o simplemente no voy a querer, no me voy a traer porque no veo lo que hay allá. Y cuando estoy en este punto y lo puedo ver, es exageradamente amplio, es exageradamente grande, desbordado, no tengo control de ese elemento, ese espacio público, con lo cual se vuelve aburrido y no atrae a quedarse, aunque sea muy bonito, pero tiene el tamaño de una casa con respecto a estas montañas, son muy altas. Hoy estos lugares se encuentran ocupados por vendedores de productos de segunda, reciclados, digamos. Y es innegable el diseño que hizo Diana Biesner por, eh, en relación con todo lo que con los espacios del lugar, pero la configuración en general no es oportuna. Y sí, estas fotos son de esos primeros momentos
y resulta que eran muy atractivas, llamativas y agradables. Toca revisar. Y eso aún sucede, porque la verdad, eh, el parque ha entrado en un proceso de deterioro sustancial. Y realmente no es que tenga muchos elementos que le den fuerza, simplemente son elementos que están ahí y no tienen suficiente carácter como para convertir el lugar en un elemento trascendental más que por su proporción de zona verde. Y nos encontramos que tenemos una serie de elementos que son totalmente, bueno, inconvenientes con los intereses para el lugar. Son más obstáculos, a pesar de que tengamos circulaciones fuertes, pero resulta que son unos obstáculos que impiden que ese lugar tenga vitalidad. Ahora pasamos a las plazas. Plaza es el lugar cívico, pero también puede tener ese lugar, ese carácter turístico. La plaza en las ciudades de origen colonial latinoamericanas son son esos espacios que tienen muchísima fuerza y están rodeados solamente de edificios que las enmarcan muy fácil, muy bien. Y en Inglaterra, las plazas pueden llegar a ser también bastante fuertes. Esto es Trafalgar Square, una plaza hecha en 1805, que resulta que está relacionada directamente con la National Gallery y el monumento a Sir Edwin Lancet y la iglesia de San Martín, que está aquí. Y a media cuadra está el acceso o el camino hacia el Palacio de Buckingham. Y a 3 cuadras por este lado se encuentra el Big Ben. Entonces, esta plaza tiene mucho carácter o mucha fuerza en el entorno, o tiene mucho impacto, pero durante muchos años sucedió lo que percibimos aquí. La plaza era rodeada por la gente. Muy poca gente se quedaba. Y dependiendo de la época podía suceder o podía que no. Encontramos que esta plaza era un lugar simplemente como para observarlo. Aparece esta balaustrada desde la cual miran hacia este lugar, pero lo más probable es que este lugar fuera sucio, fuera eh, incluso inseguro. Y eso se encontraron cuando, en el momento en que estaban haciendo la propuesta de intervención, eh, los señores de Space Syntax hicieron un análisis, se plantaron en cada esquina del lugar y vieron que la gente pasaba más por las esquinas y prefería rodear ese espacio, ese su espacio plaza. ¿Qué va a suceder entonces? ¿La decisión cuál es? Retirar las barreras, eliminar esos elementos que podían ser nocivos para el lugar. Y entonces agregan una escalera y ahora agregan también unos espacios que activan el lugar en este punto de aquí al lado de la escalera para conectar directamente la National Gallery y conectar todos los subespacios del lugar. De esta forma. El resultado es que ahora llega muchísima gente al centro, a ese espacio. Y así se ve. Y en un día de protesta esto es así. O sea, ya tiene mucha más multiplicidad de oportunidades de uso. Y de madrugada se ve así. Y en los años 70 la gente lo usaba muchísimo.
pero para los días soleados, aquí la gente está refrescando. Hoy, en los años, en las décadas, ya en los 20 años que llevamos del 2000, la gente lo usa así. No es necesario estar aquí en una temporada seca para ir a refrescarse ya. Simplemente la gente va porque le gusta. Solea, se queda en el lugar. Espacios públicos para quedarse, no es una mera circulación. Y como les decía, este es el monumento y aquí está el Big Ben, ya que allá está el río Támesis. Y se imaginaron en algún momento hacer una instalación en donde pudiera llegar la gente a quedarse acostada en el prado. Y la construyeron. Y esto es lo que sucede. Antes la gente podía usar este espacio porque no le tocaba, porque no había más. Pero en este momento la gente lo usa muchísimo porque le gusta. Y esta estrategia es muy buena porque invita a la gente a quedarse y no implica construir con concreto muchas cosas. Ahora pasamos a la calle. La calle ha sido siempre el camino, el eje conector, pero también es el que lleva todos los servicios. Desde Pompeya, era las personas transitaban por los andenes y a su vez la calle era la canal. Por aquí vertían sus desechos y la gente tenía que pasar por esas piedras para poder circular. 2000 años después, en Birmingham, la calle es totalmente contaminada, sucia y solamente tienen prioridad los carros. En Birmingham, hasta la década bueno, hasta el 2010, aún era así. Toca esperar a ver qué pasa en esta otra década. Porque, bueno, la gente ya no piensa como hace 20 años, como hace 30 años. La gente ahora ve las calles más como un lugar donde se puede quedar, donde debería poder estar. Y cuando veamos la presentación sobre espacio vial y forma urbana, van a ver que es más fuerte aún, porque ahora la gente le da prioridad a esto por encima del carro. Y en una ciudad es más oportuno, es más significativo ver que la gente usa los lugares y no simplemente los carros. Y a su vez, esto ayuda a que la gente se coja conciencia y quiera recuperar o conservar el patrimonio. Entonces nos encontramos situaciones como esta, calles subutilizadas que no tenían, que eran solamente para el carro, ahora tienen prioridad para el peatón. Y entonces desarrollar la calle y desarrollar la plaza y el parque implica también conectarnos con el paisaje, implica explorar situaciones y entre esas aparecen las secuencias visuales, o la visión sería la que llama Gordon Cullen en su libro El paisaje urbano, en donde ingresamos por este punto, que vendría a ser este de acá arriba, y continuamos, desde aquí observamos la puerta, observamos desde la puerta que hay un obelisco, al llegar al obelisco nos encontramos que hay una iglesia, y al llegar a la iglesia encontramos que hay una puerta, otro pasaje, y luego nos encontramos otra plaza y otro edificio importante que parece otra iglesia, y luego nos encontramos con una plaza y a su vez de esa plaza y el remate del paisaje, como se ve acá. Esto ayuda a entender cómo se van conectando los lugares.
Y entender la forma urbana y el ámbito público y el paisaje nos implica, nos pone a pensar directamente cómo podemos o cómo está impactando, primero que todo, el desarrollo de las ciudades o de los sectores suburbanos en las ciudades, que en esencia, tal y como se muestra la imagen, sucede aquí en Bogotá, con Chía, con Cota, con Zipaquirá, Sopó, con Funza, Mosquera, Madrid, con Soacha, incluso con Cáqueza, todo el flujo de carros que llega al interior de la ciudad y entonces se colapsa. Pero entonces, esto nos lleva a pensar en que es necesario hacer intervenciones que sean muy, muy coherentes y muy integrales, donde no solamente se puede prever el espacio público, diseñar el espacio público, sino también se debe con, consolidar esa forma. Y entonces, esto es un espacio comercial, es un, que incluye teatros, que incluye, bueno, tiendas, pero también incluye un colegio que es este de aquí. Y los señores de Townscape, que es una firma inglesa, lo que hacen es aprovechar y empezar a conectar con el entorno y producir una serie de elementos bien interesantes. Encontramos pasajes peatonales, como estos, bueno, en este caso una conexión directamente de este lado, pero aparecen plazas también, aparecen los pasos directamente frente de la calle y aparece un parque como remate. Y lo que vamos a percibir en altura de peatón sería esto. Y hay carros, pero estos tienen poco espacio, son espacios, y son espacios delimitados. Y el peatón, en cambio, está protegido también por las personas, por los techos, perdón. Y asimismo, la experiencia del peatón está acompañada de lugares como esta fuente, que debería estar en este punto. Y en los otros espacios, en los otros lugares, podríamos también encontrar elementos que van enmarcando esas relaciones, como esta, este kiosco, podemos llamarlo así, que tiene esa gran cubierta y esa aguja que se vuelve un hito. O como en este caso, esta fachada que continúa y continúa encerrando la calle como tal y dirige los flujos y adicionalmente le agregamos estas eh, torres que tienen también a su vez una aguja generando secuencias visuales, una visión seriada, hasta llegar al punto en que ese elemento se va a conectar visualmente con otros elementos como existentes, como este silo o este tanque de agua. Y como complemento de todas estas situaciones aparecen dos códigos basados en la forma, que cuestionan acciones del planeamiento como esto, que simplemente dicen una burbuja, podemos ocupar el 60% y podemos construir un índice de uno, de 2, de 3, de 10 y otros instrumentos que, bueno, aquí no se utilizan como las guías de diseño urbano. Pero entonces, lo que pretenden los códigos basados en la forma es conectarse mejor con el entorno, optimizar la relación entre la arquitectura y la ciudad y, sobre todo, articular mucho mejor la arquitectura con, bueno, a sí misma, en sí misma, perdón. Entonces encontramos situaciones como Miaelesti Community Day, un desarrollo totalmente nuevo en Rumania, una expansión de este pueblo que es sustancialmente grande.
Y entonces nos encontramos esta configuración que trata de emular la sinuosidad del río. Y parte de esa calle como columna vertebral para luego articularla con la forma, la configuración de los edificios. Entonces tenemos un inicio donde está un clúster educativo y en este punto se va a dar inicio a todo el proyecto con una glorieta y en la primera fase se delimita con elementos naturales. Y la segunda fase a su vez va a estar igual, pero entonces en cada punto vamos a encontrar un núcleo. En este caso siempre está marcado con espacio público, una plaza, un parque. Acá también tiene una plazuela y en este punto tiene un parque lineal. Este mismo se conecta con la metodología de los transectos urbanos, donde se propone la disminución de la densidad de la medida en que nos acercamos al medio natural. Aquí vemos cómo es el carácter de esta intervención, esta espacialidad que puede llegar a ser bastante agradable. Y así se percibiría. Y esas son las zonas de vivienda, en este caso, bueno, sí, hasta llegar a entender su importancia como articulador. Ese espacio público que está aquí, en medio de las dos avenidas, ayuda a que la velocidad del carro disminuya y que la gente empiece a mirar al entorno. Eso hace que la gente tome conciencia del lugar. Y esto va a suceder también con los elementos naturales donde la curvatura hace que la gente pase más despacio para poder observar. Y una plaza se puede volver incluso, puede surgir incluso de un cruce vial. Entonces, imagínense lo que ustedes pueden hacer en lugares de proyecto de taller. Y el límite de la intervención, pues simplemente son casas que se están quedando ahí. Y así se percibiría. Y cierro con este proyecto que es el Master Plan para la ciudad de innovación de Beijing, de Nuevo Merrill, la cual, pues, bueno, se encuentra muy cerca de Beijing, ya está, y parte de una analogía con la flor del loto. Y así ellos empiezan a desarrollar toda su propuesta. Como premisa, intentan recuperar el río. Y entonces lo que van a hacer es generar parques que se conectan con él. De esta manera van generando un sistema, pero también los equipamientos se empiezan a conectar, lo cual le da más fuerza a una red. Por ejemplo, el centro de negocios, está la terminal y el acceso al centro de negocios, uno de los espacios, hasta llegar a el parque lineal curvo que se encuentra por aquí. Este, y bueno, entonces les agradezco mucho por su atención. Espero que esta clase haya sido de su agrado y espero verlos pronto.